Damas y caballeros, muy buenos días. Y les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Del Indo-Pacífico al Atlántico Sur, Estrategias Marítimas de las Grandes Potencias del siglo XXI, a cargo del doctor Ariel González Levagui, nuestro expositor desde la Argentina. Él es en su calidad de director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de ese país. Esta conferencia está basada en su libro del mismo nombre publicado en el año 2023 y analizará las estrategias marítimas de los principales actores del siglo XXI, los Estados Unidos, la República Popular China y la Federación de Rusia, además de la República de India. Además, prestará atención a la proyección de sus intereses más allá de sus regiones circundantes desde el Indo-Pacífico hasta el Atlántico Sur. Esta cita ha sido organizada por el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, institución creada en el año de 1973 y que tiene como misión investigar, preservar y difundir el conocimiento sobre la historia marítima, así como promover el intercambio cultural y científico relacionado con la navegación y la exploración marítima. Asimismo, participa en esta cita el Instituto de Publicaciones Navales, creado en 1961 de manera concordante con un fuerte impulso que desarrolló aquel entonces en todos los ámbitos de la Armada Argentina. Está orientado a perfeccionar la formación profesional y cultural de sus oficiales. Dentro de este objetivo general, que se mantiene absolutamente vigente, hace hincapié en reafirmar la conciencia marítima, divulgar la historia y las tradiciones navales, fomentando la cultura y la contribución al progreso de las ciencias y las artes del mar. A continuación, hará uso de la palabra el capitán de corbeta, Eduardo Gauna, gerente del Instituto de Publicaciones Navales, además de consultor y docente universitario en inteligencia estratégica y gestión de la información. También es piloto aviador naval y veterano de las Malvinas. Adelante, comandante. Bueno, buenos días nuevamente. Es un placer enorme para el Instituto de Publicaciones Navales y obviamente para el suscripto estar junto a ustedes en esta reunión. Para nosotros todo contacto con los hermanos peruanos es sumamente placentero y motivo de orgullo. El Instituto de Publicaciones Navales es una editorial con más de 60 años y está constituido como un tanque de pensamiento del Centro Naval. Somos una de las editoriales más antiguas que participan anualmente en la reconocida Feria del Libro de Buenos Aires y eh, es un enorme placer compartir con ustedes la presentación de este libro, eh, cuyo autor, Ariel González Levagui, es un viejo conocido personal y de la Armada, pese a su corta edad. Eh, Humildemente creo que hemos participado de su formación profesional, ha trabajado y trabaja junto a nosotros desde hace unos años atrás. Nuevamente, y para despedirme, para cederle la palabra al doctor González, nuevamente reitero el particular orgullo del Centro Naval, como digo siempre, en cada presentación de una obra, nos vestimos nosotros aquí con nuestras mejores galas para poder compartir con todo el público presente este evento. Le voy a ceder entonces mi lugar al doctor González y le voy a pedir al capitán Patiño, si fuera tan amable, de permitir compartir la pantalla. Muchas gracias.
Augusto, comandante. Y también un momento. Compartida. Como lo expresó el comandante Gauna, cedamos la palabra en este momento a nuestro expositor, el doctor Ariel González Levalle, de quien leeré su hoja de vida. El doctor González es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Koç, Estambul, Turquía. Actualmente se encuentra a cargo del Centro de Estudios Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, es investigador principal de la Sede de Investigaciones Estratégicas y Navales, CIEN, de la Armada Argentina, e investigador asociado de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Ha publicado el libro Órdenes Regionales de Confrontación y Cooperación, Gestión de la Seguridad Regional en la Política Mundial en el año 2020, y el libro que ha inspirado esta conferencia, Del Indo-Pacífico al Atlántico Sur, Estrategias Marítimas de las Grandes Potencias del siglo XXI, el año 2023. Asimismo, ha publicado más de 50 capítulos de diferentes textos y artículos académicos en revistas como International Affairs, Third World, Quarterly International Politics, Global Change, Peace and Security, Pensamiento Propio y Foro Internacional, entre otras. Bienvenido, doctor González. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos Patiño. Quiero agradecer por la organización de esta actividad al Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú y obviamente al Instituto de Publicaciones Navales del Centro Naval, el lugar de donde estoy exponiendo en esta actividad. Y además, por supuesto, agradecer el interés tanto del Instituto como del vicealmirante Carlos Gamarra Lías en llevar adelante la presentación de este libro, que, me enorgullece decirlo, ha sido desarrollado, pensado, discutido en el marco de la Sede de Investigaciones Estratégicas y Navales de la Armada Argentina, es el think tank, siempre nosotros lo llamamos think tank de la Armada, en el cual me ha permitido, digamos, como investigador en cuestiones estratégicas, llevar adelante y además de apoyar, digamos, durante toda la investigación que terminó publicándose en este libro, cuya edición en español se encuentra publicada por el Instituto de Publicaciones Navales. También hay una versión en inglés que se publicó el año pasado por la prestigiosa editorial inglesa Macmillan. Macmillan. En este sentido, voy a empezar formalmente con la presentación del libro y voy a compartir pantalla. Pido si me avisan que esté viéndose adecuadamente. Un segundo. ¿Ven la presentación PowerPoint? Sí, yo le estoy viendo, Ariel. Bien, La veo. perfecto. Bueno, como les decía previamente, este es un libro sobre fundamentalmente la competencia entre grandes potencias en el dominio marítimo. Este es un tema que, digamos, si uno sigue las discusiones en la literatura, en los think tanks, más que nada anglosajones, va a tomar conciencia que es uno de los principales elementos vamos a decir, de discusión, de interés en estos días, ¿no? Inclusive hay
conferencias marítimas, sobre temas marítimos, donde este tema es el centro. Obviamente esto también se discute, por ejemplo, en lo que es la conferencia de seguridad de Múnich, porque estamos en un contexto en el cual han cambiado, vamos a decir, las dinámicas principales en torno a no solamente el ordenamiento internacional, sino el lugar del mar en este nuevo escenario internacional, en el cual hay, por un lado, un progresivo decir, deterioro de la posición de los Estados Unidos y un ascenso de potencias fundamentalmente euroasiáticas, ubicadas en el espacio euroasiático. Y aquí estamos hablando fundamentalmente de China, pero también hay que tomar en consideración digamos, el rol de Rusia y la proyección lenta pero sostenida de la India, totalmente ubicada en el centro del espacio del Indo-Pacífico, ¿no? Entonces, en este sentido, este libro es un libro de mucha actualidad en las discusiones globales, que en América Latina, digamos, lamentablemente no hay mucho material, pero es un tema que podemos decir que es emergente, ¿no? Cuando se publicó por primera vez la primera edición de este libro, fue decir, algo novedoso. Hoy en día hay, obviamente, este tema ha entrado en la discusión, pero aquí tenemos que tomar en cuenta un elemento, ¿no? Que es importante cuando uno se piensa desde el sur, ya sea de Argentina o Perú, en el cual muchas de estas dinámicas globales tienen un impacto diferente, también tardío en nuestra región, porque obviamente no estamos en el centro de la discusión, en el centro de los problemas, ¿no? Esto es, vamos, un elemento, por un lado, positivo, pero por otro lado, a veces genera ciertas visiones no poco claras sobre lo que está sucediendo y sobre la incidencia que tienen estos factores, estos elementos y factores estratégicos para, digamos, nuestra proyección marítima. Por eso, este libro tiene digamos, como objetivo, como propósito principal, explorar las estrategias marítimas de las grandes potencias, ¿no? De los grandes jugadores navales, y analizar su impacto, ¿no? En las estrategias y en las proyecciones en los océanos del sur, ¿no? Esto puede ser un poquito discutido, pero como yo considero que tanto el Indo-Pacífico como el Atlántico Sur, digamos, son considerados océanos del sur, no por una cuestión, por decir que están, digamos, en el hemisferio sur, porque la mayor parte del Indo-Pacífico no lo está, pero por un elemento, podemos decir, cosmovisional, ¿no? Muchos de estos países que forman parte del sur global, no, del Indo-Pacífico, se consideran parte del sur global, ¿no? Por ejemplo, India tiene, siempre proclama una especie de rol como líder de los países en desarrollo. China hace continuos esfuerzos para tratar de atraer a los países del sur y ha puesto, ¿cómo decir?, el foco principal de sus exportaciones, el crecimiento de sus exportaciones en esta área, que obviamente van por vía marítima. Entonces, digamos, la idea de Océano del Sur tiene que ver no solamente con una cuestión geográfica, sino con, digamos, una percepción sobre el lugar de estas regiones dentro del entramado de la política económica internacional, ¿no? Son en general países y regiones en desarrollo. Y en este sentido, obviamente, el ámbito marítimo es fundamental tanto por el rol que ha jugado en la historia, ¿no? Digamos, tanto Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX han logrado una hegemonía global gracias a, digamos, el dominio de los mares, y hoy en día esto está en cuestión, ¿no? Las principales preocupaciones que hay en Washington y también en Londres sobre la expansión de la flota china tienen que ver con, bueno, una potencial disputa que no solamente crea áreas de denegación, sino que además estamos viendo la construcción de una, en el caso de China, una marina de aguas azules, ¿no? Que
llega hasta las aguas del Atlántico Sur, como lo vemos año a año, fundamentalmente en la costa africana. Y en segundo lugar también analizar las dinámicas marítimas en el Indo-Pacífico y en el Atlántico Sur, y también cómo juegan los actores regionales y cómo reciben estas proyecciones de los actores globales, ¿no? En este sentido, este es un libro que cruza dos áreas del saber, ¿no? Fundamentalmente. Por un lado, las relaciones internacionales. Yo soy un internacionalista, antes que nada. Y por otro lado, lo que son los estudios digamos, estratégicos en el área marítimo-naval. Y por eso creo que es un libro que tiene, digamos, un elemento muy interesante en el ámbito latinoamericano, ¿no? Bueno, voy a hacer un breve repaso de los principales contenidos del libro, un poco estructurado, base a cómo el libro está construido. El libro tiene tres partes, ¿no? Una primera parte, vamos a decir, más conceptual teórica, desde la perspectiva de relaciones internacionales y también el lugar del mar en el escenario global. Y obviamente el framework, el marco general en el cual explico las dinámicas de la competencia naval, tiene que ver, digamos, por un lado, entendiendo a las dinámicas internacionales desde el punto de vista de la competencia estratégica entre grandes potencias, y por otro lado, con un marco conceptual específico para entender por qué estas grandes potencias que compiten, digamos, tienen o no cierta presencia de ultramar, y eso obviamente incide sobre los espacios en los cuales estamos ubicados nosotros, ya sea el Pacífico Sur como el Atlántico Sur, y en este sentido ese marco conceptual va a ser el realismo neoclásico, ¿no? Entonces, básicamente el primer capítulo presenta, vamos a decir, el escenario internacional y también justifica por qué elegí Estados Unidos, Rusia, China e India como las grandes potencias del siglo XXI, ¿no? Y aquí hay factores de tipo económico, no solamente, podemos decir, la foto de hoy, sino también cómo los estudios prospectivos ven el posicionamiento económico y también militar de cara a las próximas décadas, ¿no? Lo que nos marca es que, digamos, el centro de tanto la economía mundial como de los asuntos estratégicos va a estar en, o sea, en el entorno de lo que se denomina el Indo-Pacífico, ¿no? Que es un concepto tan discutido, con mucha carga geopolítica. Hay países como China que no lo aceptan como tal, y otros como Estados Unidos que lo promueven, pero esa gran área, esa confluencia de estos dos océanos, es donde se va a definir. ¿Por qué? Bueno, porque van a estar las principales economías del mundo, Estados Unidos, China y la India, de aquí al 2050, también Japón. Y por otro lado tenemos el ámbito, por decir, de carácter militar, ¿no? En los cuales tanto Estados Unidos y China, pero también Rusia, que sigue siendo el país que tiene mayor cantidad de armas nucleares, que es un dato menor, en estos tiempos en los cuales la disuasión vuelve a tener, vuelve a estar en el centro de la discusión, la disuasión en términos nucleares. Y estos países, y sumamos también a la India, van a tener un rol fundamental, ¿no? Entonces, esto quita de la escena, y esto no es poco relevante, a los países europeos, ¿no? Que, bueno, en este escenario tendrían un rol de potencias secundarias, ¿no? En definitiva, esta competencia estratégica va a tener el centro en el ámbito amplio del Indo-Pacífico, y obviamente una de las dimensiones fundamentales, por no decir la principal, va a ser la competencia por la supremacía en el ámbito marítimo. Entonces, con este escenario de competencia estratégica entre las grandes potencias, la idea es entender cómo estas grandes potencias eligen una estrategia marítima específica, ¿no?
Y obviamente en este libro se entiende la estrategia marítima como un componente de clave de una gran estrategia. Una gran estrategia es digamos, una serie de principios que digamos, determinan una cierta relación entre medios y fines. Y digamos, si bien este concepto hoy en día también tiene en discusión, en general las grandes potencias tienen lineamientos genéricos que los mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Y la dimensión marítima es uno de estos ámbitos en los cuales los países hacen opciones y hacen opciones de largo plazo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo las grandes potencias eligen una determinada estrategia marítima, ¿no? Especialmente estamos hablando de aquellos que están en lo más alto de la jerarquía del poder naval, ¿no? Aquellas potencias, los Estados Unidos, que tienen presencia avanzada a lo largo y el ancho del mundo, o países que tienen, digamos, una marina de aguas azules que, bueno, tienen una fuerte presencia en ámbitos regionales con capacidad de proyectarse a otros teatros de operación, ¿no? Y un poco mi propuesta es que hay, vamos a decir, una interacción entre las capacidades que tiene un actor, que para las grandes potencias suelen ser importantes, y el tipo de percepción de amenaza que tienen, eh, digamos, relación, en términos de su seguridad nacional, ¿no? Porque hay países que, por ejemplo, tienen grandes capacidades, ¿no? Marítimas, ¿no? Con una flota de superficie. Sí, pero Eh, era la siguiente. ¿Qué pasa y pregunta? Sí, nada, sí. Además, una flota submarina es respetable, pero, digamos, no, digamos, su grado, por ejemplo, de interdependencia comercial es limitado a nivel, por decir, regional, ¿no? Entonces, esto va a hacer que las prioridades sean, vamos a decir, regionales y no globales, ¿no? Pero hay otros países, y aquí hablamos fundamentalmente de los Estados Unidos y de China, que además de grandes capacidades, obviamente todavía hay una simetría ahí, eh, tienen, digamos, una percepción de amenaza que es, vamos a decir, de alcance global, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque necesitan custodiar las líneas marítimas de comunicación eh, para, ¿no? Custodiar su propio comercio, pero también para que, por ejemplo, en el caso de la energía, ¿no? De los hidrocarburos, circule de una manera fluida, no hay interrupciones, porque esas interrupciones podrían alterar la economía internacional y obviamente su propia economía, ¿no? Entonces, en definitiva, un poco la estructura teórica plantea que a grandes capacidades, incremento cada vez mayor de capacidades, con percepciones de amenazas más amplias, hace que digamos, estas potencias tengan digamos, estrategias marítimas digamos, de alcance global, mientras aquellas que digamos, tienen menos capacidades, no sé, por ejemplo, inclusive el caso de China hace 30 años, con amenazas restringidas, hagan que, bueno, estas estrategias marítimas sean acotadas, ¿no? Por ejemplo, a la defensa costera o a la denegación del mar, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco teórico del libro, y posteriormente vamos a los estudios de caso, ¿no? Y en los estudios de caso tenemos las cuatro grandes potencias, o como si candidatos a grandes potencias, como el caso de la India, en las cuales se analiza, en primer lugar, vamos a decir, la estructura de toma de decisiones, digamos, porque esto es muy importante a la hora de entender cómo funciona, eh, digamos, el- digamos, la decisión al más alto nivel en términos estratégicos y cómo eso se refleja en términos navales, ¿no? Eh, digamos, especialmente en el caso de China, de la India, de Rusia, que no todos conocemos cómo funciona muy bien, ¿no? El sistema de toma de decisiones y los antecedentes históricos, que en el caso de los Estados Unidos es más familiar con nuestra formación y nuestra cultura. Por eso también este libro está pensado para un público latinoamericano, ¿no? Después de esta, podemos decir, contextualización
histórico-institucional. Digamos, cada uno de estos capítulos tiene digamos, una presentación sobre la gran estrategia del país, en este caso de Estados Unidos. Básicamente, la gran estrategia de los Estados Unidos es mantener, digamos, la supremacía, la hegemonía a nivel global, y en ese sentido, digamos, el ámbito naval es uno de los indicadores y uno de las dimensiones más importantes, ¿no? No podríamos pensar a Estados Unidos como una potencia global sin, digamos, la gran proyección de su flota a lo largo del ancho del mundo y la capacidad que tiene para mantener las bases de ultramar todo el globo, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, tenemos fundamentalmente esta gran estrategia, y luego tenemos una sección sobre la estrategia marítima, ¿no? Bueno, específicamente la discusión sobre bueno, cómo se expresan los objetivos de nivel global en el ámbito, en el dominio marítimo, ¿no? Y también en la estrategia marítima ya hay discusiones más concretas sobre, bueno, ¿no? Cuál es el diseño de fuerzas, cuáles son, digamos, los principales teatros de interés por parte de no solamente los grandes, la Casa Blanca, los grandes decisores, sino también del Pentágono, y obviamente el rol que juega, en este caso, la Armada estadounidense, que lo que estamos viendo en los últimos años es que hay una especie de complemento cada vez mayor en términos fundamentalmente de cooperación internacional y de operaciones de ultramar de la Guardia Costera, ¿no? Como hemos, países de la región han recibido buques de la Guardia Costera en los últimos años. Es un dato creo que es muy interesante, y también hay una especie de estrategia espejo con lo que hace China, ¿no? Que tiene la Guardia Costera más importante del mundo en términos de capacidad de tonelaje y de proyección, que lo utiliza tanto, digamos, en sus aguas circundantes como más allá de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es un poco la estructura de cada uno de estos capítulos. Los Estados Unidos con la búsqueda de mantener esta supremacía global y la hegemonía naval, y en ese sentido el Indo-Pacífico es el escenario principal, y esto es un dilema para Washington, porque hoy en día tiene tres frentes abiertos, ¿no? Digamos, si bien la prioridad de largo plazo, esto de acuerdo a la estrategia de seguridad nacional, es China, y el escenario principal es el Indo-Pacífico, a partir del 2022 pasaron algunas cosas, ¿no? Rusia invadió Ucrania, digamos, Hamas atacó, digamos, el 7 de octubre a Israel. La zona del Levante está prácticamente desestabilizada en torno a lo que sucede con Israel, con las operaciones contra Hamas en Gaza en el sur, y digamos, el intercambio de fuego con Hezbollah, que cada vez es una escalada más preocupante. Y entonces ya, digamos, de tener, digamos, un escenario principal de largo plazo, hoy en día Estados Unidos tiene que lidiar con tres, en los cuales el Indo-Pacífico es el que menos está recibiendo recursos extraordinarios, ¿no? Hace unos años el Pentágono había establecido un fondo para la disuasión en el Indo-Pacífico, que hasta el 2021 había tenido, digamos, un incremento de presupuesto por encima de los $10 millones. Bueno, digamos, el esfuerzo de contener a Rusia en Ucrania y apoyar al gobierno de Zelensky ha generado que Estados Unidos tenga que cooperar con más de $100 millones, más el esfuerzo europeo. Al mismo tiempo hay apoyos extraordinarios a Israel, más allá de las críticas que le da la administración Biden a algunas cuestiones. Entonces, este es un tema que lo que se está viendo es una presión muy fuerte sobre la arquitectura de seguridad internacional, digamos, armada por los Estados Unidos, que sigue siendo muy
digamos, Sí, claro. solvente, pero al mismo tiempo, digamos, tiene claramente, no solamente el desafío de largo plazo de China, sino el tener que afrontar diferentes escenarios que son adversos y además de merman recursos. En el caso de la República Popular China, digamos, claramente ha habido un proceso de centralización del poder bajo la figura del secretario general del Partido Comunista Xi Jinping, con, vamos a decir, un giro más nacionalista y con, digamos, la perspectiva de construir el régimen, considera el sueño chino, de una economía avanzada hacia el 2049 con unas Fuerzas Armadas de primera línea, ¿no? Entonces eso básicamente es una potencia primera. Y en este sentido, digamos, China ha tenido, ha, subrayado el uso de herramientas del poder de atracción, ¿no? Del soft power, la iniciativa de la franja y la ruta, el cinturón y la ruta, la inversión externa en infraestructura crítica a lo largo y ancho del mundo, y también lo que se denominan proyectos de balancing interno, ¿no? De construcción de capacidades como el plan Made in China 2025 para el desarrollo de tecnologías emergentes, especialmente en algunas áreas críticas para el desarrollo de la competencia tecnológica, es otra dimensión interesante, eh, que es el área de semiconductores, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en el ámbito marítimo lo que estamos viendo es, como sucede también en otras áreas como el ámbito espacial, digamos, un crecimiento muy acelerado, sideral, digamos, si alguien demostrar los datos de la Armada China hoy, que tiene más buques, porque eso no quiere decir que tenga más desarrollo tecnológico o tonelaje, pero tiene más buques que la Armada de Estados Unidos, ¿no? Sin contar la Guardia Costera y sin contar las milicias marítimas, ¿no? Que son parte de un esquema, vamos a decir, casi en términos criollos, de la especie de cebolla, ¿no? Que, de diferentes capas que le permite a la República Popular no solamente llevar adelante digamos, estrategias concretas de negación de áreas, sino también de proyección de poder más allá de su teatro de operaciones eh, adyacentes, ¿no? Entonces, esta idea del sueño chino tiene su correlato en el ámbito marítimo. Un poco la conclusión del capítulo es que China está enmarcada no solamente en la construcción de una flota de aguas azules, una armada de aguas azules, que como se hoy en día está casi concluido, ¿no? Está con el tercer portaaviones en pruebas, sino además con la intención de posicionarse o tener acceso a instalaciones navales en posiciones de ultramar, ¿no? Como el caso de la primera base que tiene China en Djibouti, que le permitió llevar adelante operaciones antipiratería en el Cuerno de África. Y bueno, las noticias que tenemos cada tanto sobre la posibilidad de que haya alguna base de alguna instalación o un acuerdo de acceso a bases en el continente africano, especialmente en la costa atlántica, ¿no? Ha habido varios intentos de esta naturaleza, sin suerte, básicamente por la presión de los Estados Unidos, ¿no? Pero, digamos, por un lado, digamos, China ha construido una flota de aguas azules, por otro lado, ha modernizado esta flota, y en tercer lugar, eh, ha empezado a utilizar unas herramientas más coercitivas, ¿no? Ya no es solamente diplomacia y dinero, sino también digamos, demostración de fuerza, ¿no? Como lo que estamos viendo de una manera recurrente en Taiwán, con ejercicios que básicamente tienen como objeto rodear la isla de Formosa, y con eso hace una demostración de poder de que
en caso que Taiwán se independice, las, eh, las fuerzas aero, las fuerzas navales chinas bueno, pueden llevar adelante algún tipo de desembarco, ¿no? Esa es un poco una grande interrogante que hay hoy en día sobre bueno, si va a haber un conflicto, una invasión Taiwán o no, ¿no? Pero dicho esto, Xi Jinping le ha dado órdenes a sus Fuerzas Armadas en discurso público para estar alistado por un conflicto armado en el 2027. ¿No? El tiempo dirá si este build-up, ¿no? este gran desarrollo en términos militares y navales tiene su correlato en un conflicto armado o, bueno, es parte de la construcción de capacidades de disuasión, ¿no? Que van de la mano, por ejemplo, de la modernización de su arma nuclear, de su sector de capacidades nucleares, que bueno, se dice que de aquí al 2030 China superaría más de 1000 ojivas nucleares, ¿no? Lo que podría ya en un club bastante selecto, lejos de Estados Unidos y Rusia, pero para tomarlo más seriamente. En relación a la Federación Rusa, aquí tenemos un caso de una gran potencia naval que tuvo básicamente un proceso de autodestrucción, pues, durante los 90, inclusive parte de los 2000. No nos olvidemos que digamos, la Armada rusa, especialmente con la visión del almirante Gorshkov, digamos, desarrolló una capacidad de alcance global. Digamos, los acuerdos de acceso a base que tenían, por ejemplo, en el caso de Angola, pues ya durante la guerra civil, sea angolana en la década del 70, la segunda mitad de los 70, pero digamos, más allá del glorioso pasado de la Armada rusa, como así pues, percibido en general, hoy en día el panorama es bastante diferente, ¿no? Principalmente porque hubo un proceso de reducción muy importante por falta de mantenimiento, por falta de inversiones, por básicamente la capacidad de mantener esta flota. Una de las razones, podemos decir, de el declive soviético, ¿no? En términos del gasto que eso le producía. Y hoy en día, especialmente a partir de la reforma militar, que se dio después de la guerra de Georgia, digamos, el centro de atención en términos marítimos ha estado más que nada en la reconstrucción de su armada en términos, vamos a decir, duales, ¿no? Esto, un norteamericano, Hoffman habla de la armada turquesa. ¿Por qué turquesa? Bueno, es un poco una mezcla de colores, ¿no? Del pasado rojo soviético, ¿no? El azul y blanco de la bandera actual rusa, eh, porque todavía mantiene ciertas capacidades eh, heredadas de la época soviética. Como si la columna vertebral de la estrategia marítima rusa es la flota submarina nuclear, ¿no? Y en ese sentido, todavía esta capacidad central no solamente ha sido mantenida, sino que modernizada, ¿no? Pero las prioridades de Rusia no son tanto globales, sino, digamos, limitadas a, vamos a decir, los conflictos activos que hay hoy en día en el Mar Negro, ¿no? Nosotros escuchamos una y otra vez, digamos, sobre ataques de las fuerzas ucranianas sobre activos navales, ¿no? Digamos, el buque insignia de la Armada Rusa en el Mar Negro, o también instalaciones digamos, navales que hay en la zona de la península de Crimea, el accionar muy interesante de submarinos o botes no tripulados, es parte de una, vamos a decir, la guerra del futuro, ¿no? Que ya está aquí. Entonces, estos elementos hacen que, especialmente y con más énfasis a partir de 2022, en primer lugar, las prioridades están en
es el teatro de operación, ¿no? Pero en segundo lugar, hay digamos, una profundización de colocar a la Armada en un segundo plano, ¿no? En relación a las prioridades estratégicas de Rusia, que también reflejan, o sea, la cultura estratégica y la orientación estratégica rusa, que siempre ha sido de carácter continentalista, ¿no? Eso, los políticos rusos siempre lo enfatizan, colocan al mar una especie de proxy de la Tierra, ¿no? Pero bueno, en este contexto, digamos, Rusia solía tener la segunda armada más importante del mundo, hoy en día ha sido desplazada a un tercer lugar, más allá de que los documentos oficiales mantengan que, bueno, están números, ¿no? Pero más allá de la posición jerárquica, aquí hay, vamos a decir, digamos, una trayectoria divergente con China, ¿no? China está construyendo una marina global, ¿no? De alcance global. Los rusos están concentrados, más allá de la situación estratégica, en los problemas que tienen en el espacio postsoviético, fundamentalmente en el caso de Ucrania, eh, los bálticos, pero digamos, más allá de eso, digamos, las otras prioridades han pasado a un segundo lugar. Por último, tenemos el caso de la India, que es un caso, la verdad, que muy poco conocido, casi muy poca literatura sobre esta cuestión, pero en el caso de la India tenemos digamos, una potencia emergente, uno de los BRICS, que en los últimos años ha sido el país que más ha crecido en términos económicos, y esto ha tenido también un correlato en términos militares. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay una percepción de amenaza creciente de Nueva Delhi con respecto al rol de China, ¿no? Más allá que ya sean parte de este grupo de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, hay una desconfianza muy fuerte, especialmente porque, digamos, una de las rutas marítimas de este proyecto chino, una hoja de, digamos, un cinturón, una ruta, justamente pasa, ¿no?, enfrente de las costas indias. Y además China ha tenido no solamente intenciones, sino también ha construido y ha hecho acuerdos de acceso a puertos en el Océano Índico, que para los indios es considerado el Mare Nostrum, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a decir, el cruce de dos proyectos estratégicos que digamos, por ahora se expresa en el ámbito, podemos decir, institucional y en el desarrollo de capacidades, digamos, por el lado de China, por el lado de India, digamos, sin que haya algún problema, una tensión concreta en el ámbito marítimo, más allá de ciertos problemas que tienen irresueltos entre chinos y indios en su frontera terrestre, ¿no? Pero la amenaza principal para India sigue siendo Pakistán, ¿no? Además, es una disputa de tipo de un elemento nuclear, y una segunda prioridad tiene que ver con la cuestión del terrorismo, ¿no? Cachemira, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión de China está emergiendo, pero hay que tener en cuenta que India tiene otros problemas, que son problemas más urgentes, más de corto plazo, y que han, digamos, pero que al mismo tiempo India ha empezado a tener un rol cada vez más importante en términos oceánicos, ¿no? Y aquí estamos hablando de, ¿no?, la incorporación a iniciativas de diálogo estratégico como el Quad, el diálogo de seguridad cuadrilateral con Japón, Australia y los Estados Unidos. También ha presentado su propia visión sobre el Indo-Pacífico, esto lo ha hecho el primer ministro Narendra Modi hace unos años, que no necesariamente coincide con Estados Unidos, es de visión más cooperativa sobre el Indo-Pacífico, y además ha fortalecido sus capacidades en términos navales, digamos, con la incorporación de submarinos, finalización de la construcción de la tríada nuclear, y además la proyección marítima
más que nada en la cara oriental de África, donde hay una competencia directa con China en términos geoeconómicos, y ahí ha buscado también acercarse a Japón en iniciativas comunes sin demasiado éxito. Pero el caso de la India es sumamente interesante porque podemos decir que es una potencia que, más allá de que su liderazgo regional se vea opacado por esta disputa con Pakistán, siempre suele impulsar iniciativas de cooperación en el ámbito de seguridad marítima, ¿no? Más allá que Pakistán a ver, participa o no participa. Y esto creo que es interesante porque además también se ve en el acercamiento de la India a Occidente, especialmente a los Estados Unidos. No sabemos que la India siempre fue un aliado muy fuerte en la época de la Guerra Fría de Rusia. Pero bueno, hoy en día hay una mayor diversificación, esta idea del no alineamiento. Y este no alineamiento también tiene su correlato en el ámbito marítimo. Si bien China es una amenaza potencial, digamos, esto no necesariamente quiere decir que haya una rivalidad, ¿no? Sí, una competencia. Son dos cuestiones, dos conceptos diferentes. Bien, terminado el estudio de los casos, pasamos a la última parte, que es la competencia naval en los océanos del sur global, ¿no? Y aquí tenemos los dos casos de los escenarios, el escenario del Indo-Pacífico, ¿no? Esto básicamente, digamos, refleja el ascenso de China y la gran estrategia de contención de los Estados Unidos, hoy en día en discusión, pero este es un poco el elemento central que define hoy en día las dinámicas en la región, principales dinámicas en la región, y también claramente marcará la trayectoria, tanto a nivel regional como a nivel global, ¿no? Del orden internacional. Y en este sentido, cuando hablamos de este ascenso chino y los intentos de Estados Unidos para limitarlo, tenemos que tener en cuenta, digamos, esta idea de la trampa de Tucídides, ¿no? Que plantea Graham Allison, yo soy de paso asesor de la Casa Blanca, que digamos, desarrollara los principales informes al grupo de transición cuando Joe Biden llega a la Casa Blanca. Y esta trampa de Tucídides lo que nos plantea es que, bueno, en un escenario global en el cual hay una potencia ascendente y otra que se está viendo desafiada, hay una probabilidad de guerra importante, ¿no? Esto lo marca la historia. Sea con algunas excepciones, como el caso del Reino Unido y los Estados Unidos, que han sido al principio del siglo XX, pero, digamos, en general el patrón es que haya algún conflicto. Bueno, esta es digamos, una hipótesis que se discute habitualmente, y el Indo-Pacífico es una región bastante heterogénea, ¿no? Que permite, podemos decir, múltiples juegos desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Sistemas de alineamiento. Claramente Estados Unidos tiene, más allá de la alianza de la OTAN, alianzas formales con países como Australia, con Japón, con Corea del Sur, que, bueno, le permiten establecer un tipo de mecanismo para limitar el poder de China. Y cuando hablo de limitar el poder, estamos hablando de cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, Australia limitado la inversión china en minerales críticos, y eso también lo ha hecho no solamente por cuestiones de política interna, sino también por presión de los Estados Unidos, ¿no? O, por ejemplo, el desarrollo del Quad, perdón, del AUKUS, ¿no? Alianza entre Australia, Reino Unido y los Estados Unidos, que tiene varias aristas, pero la principal es el desarrollo o proveer el desarrollo de submarinos de ataque nuclear, SSN, a, digamos, Australia, ¿no? ¿Por qué a Australia le interesaría tener submarino de ataque nuclear? Bueno, porque, digamos, Australia es un aliado clave en esta estrategia de construcción de Estados Unidos, y Estados Unidos puede delegar ciertas tareas en este mundo más competitivo. Y además, Asia del Indo-Pacífico es una región claramente multipolar. Hay países como la India, que no necesariamente está alineado con Estados Unidos o con China, tiene una posición sui generis. Muchos de los países, por ejemplo el caso de Malasia, eligen esta situación.
Y tenemos el caso de China, que no tiene demasiados aliados, ¿no? Esto es un elemento a considerar, pero como lo marca la teoría de relaciones internacionales, más allá de esta idea de la eh, eh, trampa de Tucídides, la multipolaridad, o sea, regional, genera más inestabilidad, ¿no? Y esto es lo que se expresa en la región. Es una región muy heterogénea, con, vamos a decir, una especie de spaghetti bowl, ¿no? Como dicen, trabajan temas de comercio, pero es un spaghetti bowl de instituciones, de alianzas en el ámbito estratégico, ¿no? En paralelo con una creciente militarización en torno a China, pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, no nos olvidemos. Y bueno, es aquí un poco para no entrar en muchos detalles, pero hay un mix entre, digamos, grandes dinámicas de confrontación y de rivalidad, pero también hay instancias de cooperación y no necesariamente por cuestiones de tipo estratégicas o dentro de una alianza, ¿no? Por ejemplo, los chinos han impulsado el RCEP, que es el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es una iniciativa de libre comercio que bueno, lo, lo impulsó después que Estados Unidos se retiró de la alianza, la iniciativa transpacífica, ¿no? Y eso incluye un montón de países, ¿no? Que no necesariamente tienen simpatía por China, pero hacen buenos negocios, ¿no? Que bueno, todavía esto sigue siendo un elemento también a considerar, ¿no? Porque China suele ser el principal socio comercial de la mayor parte de los países del Indo-Pacífico. Bien, y luego pasamos a mi región, de donde escribo. Y aquí, bueno, por un lado estamos fuera de la gran dinámica del Indo-Pacífico, ¿no? O sea, inclusive del Perú, bueno, Chile son parte ¿no? del cuadrante, digamos, el cuadrante dentro del Pacífico. Podemos discutir esto sobre si el Perú forma parte del Indo-Pacífico, no forma parte, cuáles son las ventajas y las desventajas. Eh, pero en el caso Atlántico Sur es un espacio relegado, ¿no? Geopolíticamente, pero que de todas maneras tiene ciertos elementos interesantes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque el Atlántico Sur eh, suele ser considerado un espacio de hegemonía occidental, pero que al mismo tiempo las potencias regionales, y ahí estoy hablando del caso de Brasil, el caso de Argentina, tienen, digamos, una autonomía bastante importante, ¿no? Más allá del caso de las Islas Malvinas, en el sur, la cual hay de soberanía con el Reino Unido, en general, digamos, las dinámicas son relativamente estables, pacíficas y cooperativas. ¿Pero por qué es importante el Atlántico Sur? Bueno, en primer lugar, digamos, porque digamos, tiene digamos, una serie de recursos que son muy importantes en términos vitícolas, por eso año a año tenemos parte de la flota pesquera global china, además de otros países, como el caso de Taiwán, el caso de los españoles, pescando en el agua del Atlántico Sur. En segundo lugar, porque tiene una proyección hacia la Antártida, que bueno, hoy en día hay discusiones crecientes sobre el rol de la Antártida en las dinámicas geopolíticas globales. Además, porque es un espacio de competencia entre China y los Estados Unidos, ¿no? Eh, y aquí quizás es más claro del lado africano que del lado sudamericano. Todos los años hay un Task Force chino, de la Armada China, que hace un recorrido, depende de cómo esté el canal de Suez, si está abierto, no está tan abierto, pero que aposta en varios puertos de África Occidental, también, suele hacerlo también en Sudáfrica, eh, y al mismo tiempo muchos de los países que están en el Atlántico Sur son parte de los BRICS, el caso de Sudáfrica, el caso de Brasil, y obviamente ahí la presencia digamos, de la Marina China es, podemos decir, un dato, ¿no? Un dato de la última década, que, bueno, está llevando cierta preocupación en los círculos
estratégicos occidentales, ¿no? Entonces, el Atlántico Sur, bueno, por estos motivos y otros, sigue siendo relevante, quizás más para las potencias regionales que para las potencias globales, pero tiene elementos de significado, ¿no? O lo marca, por ejemplo, la visita del USS Washington a Brasil, a Uruguay, a Argentina en el último mes. Pero lo que vemos es una presencia cada vez más importante y sostenida de potencias internacionales, ¿no? En el caso de China y Rusia, que tienen una expresión marítima, naval, que es la flota pesquera, China, tanto en aguas del Atlántico Sur como el Golfo de Guinea, como también de la Armada, pero aquí hay otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, las inversiones estratégicas y también algo que quizás a veces nos olvidamos de cómo fue el juego geopolítico durante la Guerra Fría, ¿no? Donde Estados Unidos presionaba o trataba de ganar aliados cerca, digamos, de las zonas de influencia tanto de China como de Estados Unidos, y esto era eh, respondido por un juego, una especie de tic-tac-toe, ¿no? O tatetín, no sé cómo le dicen en el Perú. Este juego, ¿no? Que hay una respuesta inmediata, ¿no? Un juego de espejos. Y en este juego de espejos, digamos, Rusia está buscando, digamos, vamos a decir, un pie en América Latina, un pie en términos más militares, eh, con su intención fundamental de hacer pie en el Caribe, en el Atlántico Sur, pero China, digamos, tiene muchas, no solamente intereses, sino inversiones estratégicas en la región, ¿no? Aquí estamos hablando de acuerdos firmados en Brasil, en Argentina, una gama muy diferente de temas, ¿no? 5G, temas nucleares, temas espaciales, ¿no? Exploración espacial, espacio profundo, provincia de Neuquén, que ha llevado tanta polémica. Bueno, pues aquí tenemos claramente, digamos, un elemento novedoso que hace que, bueno, la región, nuestra región, tenga un mayor valor geopolítico que hace 15 años, donde, bueno, con la guerra contra el terrorismo quedamos casi en el último lugar, ¿no? Y esto también nos interpela, ¿no? Es un poco el mensaje del libro. Quizás aquí en Argentina es tratada también al público local, pero la necesidad de que haya nosotros como potencias medias o potencias menores, tener una estrategia marítima con lineamientos de mediano y largo plazo que permita que nosotros tengamos la capacidad soberana de controlar nuestros espacios marítimos, especialmente a partir del rol que tienen las respectivas armadas, ¿no? Porque, en definitiva, si nosotros no controlamos nuestros espacios marítimos, los van a controlar otros o lo van a penetrar otros, ¿no? Y en ese sentido, es un llamado a una visión más clásica, ¿no? En términos navales, pues tenemos que tener suficiente capacidad para hacer frente, o por lo menos para neutralizar los problemas geopolíticos que se están produciendo en escenarios conflictivos, como el caso del Indo-Pacífico, del espacio euroasiático. Dicho esto, agradezco la paciencia y si Juan Pablo quiere continuar con una serie de preguntas, pero bueno, estoy a disposición. Gracias, Ariel. Muchas gracias, Ariel, por la conferencia. A continuación, cedo la palabra al señor vicealmirante Carlos Gamarra Elías, en su calidad de presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos y Marítimos del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Almirante. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, un saludo muy cordial a los integrantes del Instituto de Publicaciones Navales, así como al doctor Ariel González Levalle, quien nos ha presentado de una manera brillante cuál es el contenido y el alcance del libro que ha publicado, por lo cual le expresamos nuestra especial felicitación. Y en esa línea, yo solamente quisiera tocar algunos aspectos para complementar o poder ampliar los conceptos sobre lo que significa el Indo-Pacífico y en el marco de la explicación que él nos ha hecho.
Es decir, nos estamos refiriendo a un gran espacio del planeta que en la última década ha adquirido una gran importancia estratégica. Un espacio que se extiende desde las costas orientales de América hasta las costas occidentales de África, aunque para algunos estudiosos debería circunscribirse solo hasta las costas de la India y los estados peninsulares próximos. Sin embargo, como muy bien nos ha ilustrado el ponente, es importante también considerar en esa expansión geopolítica que se tiene el Atlántico Sur y su vecindad con el África, ¿no? Este Indo-Pacífico tiene una especial importancia, ocupa el 65% de los estados, de los espacios oceánicos, concentra más del 50% de la población mundial y es donde se genera el 60% del PBI y el 2/3 del crecimiento económico global. En sí constituye la mayor área de interés y competencia económica y política, como bien nos han explicado. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, pensadores geopolíticos habían señalado la importancia que tendría en el futuro este gran espacio marítimo para el control del mundo y proponían la unión de esos espacios para tener una visión global, esto alineado a la concepción estratégica de Maha respecto a la necesidad del control del mar, de las líneas de comunicaciones marítimas y de contar con bases navales propias en el exterior para el apoyo logístico que éstas requerirían, que es un poco lo que se nos ha resumido en la presentación, como la única manera de fortalecer y sostener el crecimiento de una gran potencia, es decir, las estrategias para tener el control del mar y el dominio del mar. Importante comentar que la visión que se tenía hasta hace unas décadas sobre lo que era el Asia-Pacífico, el nuevo escenario geopolítico de las relaciones internacionales y económicas para el presente siglo, que reemplazaba el eje del Mediterráneo y el Atlántico, y que generó la creación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, de la cual el Perú es parte. Esto en los últimos años ha ido variando y se ha enriquecido con un nuevo concepto que es el Indo-Pacífico, una denominación que fue creada por el primer ministro de Japón en 2007, Shinzo Abe, que como sabemos fue asesinado, luego del tsunami que azotó esa zona en una reunión o en una convocatoria en la India y a la cual se adhirieron Estados Unidos, la India y el Japón. Este concepto de Indo-Pacífico es un espacio libre, abierto, de promoción de la libertad y navegación y de comercio, para que se logre la prosperidad económica de todos, se fortalezca la paz y la prosperidad. Sin embargo, en este escenario hay un actor principal que es la República Popular de China, un país continente que en las últimas décadas ha surgido como potencia económica y militar que ya disputa la supremacía que mantenía los Estados Unidos de América, que busca ser potencia económica de este espacio y que tiene un importante aliado cooperante que es Rusia. Como bien ha explicado el doctor Ariel González Levalle, hay una estrategia no solamente marítima de China, sino también de Rusia, y Rusia es el principal cooperante ahora de China. Además, también destaca la India, actualmente el país con mayor población del mundo, con un franco desarrollo industrial y tecnológico, y que en el libro se aborda cuál es la estrategia de este país, que como conocemos mantiene una rivalidad muy fuerte con el Pakistán. Además, en este espacio también se tiene como actores a Irán, que mantiene disputas con Arabia Saudita, y obviamente Japón, Corea, Vietnam, Indonesia, Australia, otras importantes islas del Pacífico y por supuesto a Sudamérica. Y también países de África Occidental, donde ya la China realiza inversiones en obras de infraestructura en cumplimiento a su iniciativa de la Franja y Nueva Ruta de la Seda que estableció en el 2013. Dentro de los aspectos que se abordan en uno de los últimos capítulos del libro que se nos ha presentado, hay algunos conflictos geopolíticos que es importante señalar o mencionar, ¿no? En el noroeste de Asia se viene dando una crisis por las pruebas nucleares que realiza Corea del Norte, que amenaza a Corea del Sur y a Japón y desestabiliza la paz en la zona. En el estrecho de Taiwán hay un enfrentamiento ideológico y político entre China y el Taiwán, porque el primero busca la recuperación, inclusive por la fuerza si es necesario, para reincorporar a su territorio y bajo su
cercanía a lo que llaman la provincia rebelde de Taiwán. Además, en el mar de China Meridional se mantienen disputas y controversias sobre los derechos de espacios marítimos y sobre las plataformas continentales. Y China ha creado y continúa creando islas artificiales que vienen siendo ocupadas con bases y estaciones militares. Finalmente, se presentan disputas porque la China pretende establecer esfera de poder para influenciar, liderar a otros estados insulares del Pacífico. Obviamente, y no es motivo de estos comentarios, para entender la concepción de China, de lo que representa en el mundo, de los tiempos políticos que maneja y sus estrategias, se haría necesario una mirada retrospectiva de lo que ha significado este país en el contexto histórico mundial, desde la época de Marco Polo hasta después de la muerte de Mao, en el cual el imperio chino, que había estado cerrado a comercios internacionales, después de la caída de Mao hay una apertura hacia las actividades económicas y en los últimos prácticamente 40 años hay un impulso inmenso de crecimiento y desarrollo de China hasta que llega a ser actualmente la segunda potencia mundial en aspectos económicos, ¿no? Pero conforme China se ha ido desarrollando, ha necesitado ampliar su radio de influencia en la región, así como nuevos mercados para su expansiva industria. Esto con una visión de largo plazo y que ya no necesita depender mayoritariamente de las compras que le hacía Estados Unidos. China, como potencia global, requiere y consume una gran cantidad de energía para incrementar su producción. Importa más del 70% de lo que consume y es el mayor comprador de materias primas, por lo que su gran estrategia requiere que se mantengan abiertos los espacios oceánicos por donde se trasladan estas mercancías. Una política internacional de mares abiertos y seguros, para lo cual ha ido diseñando y tomando acciones que conllevarían a que en el futuro lidere un nuevo orden mundial, como bien se nos ha explicado. Pero para esto también está buscando aliados en países de desarrollo, de exportadores de materias primas, que requieren de las inversiones chinas para la mejora de sus infraestructuras. Es así que desde la asunción al poder del actual presidente Xi, que ha sido reelecto 2 veces y prácticamente elegido para que se mantenga permanentemente en el poder, China se ha planteado un liderazgo muy agresivo en el Indo-Pacífico, mediante el desarrollo de la estrategia conocida como Iniciativa de la Franja y Nueva Ruta de la Seda, que es un plan de ramificaciones geopolíticas y económicas, es decir, un marco de cooperación, la mayor plataforma de cooperación que contempla la construcción de importantes corredores y puntos de articulación marítima a lo largo de Eurasia, principalmente de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y energía. China se plantea construir un puente terrestre entre Europa y Asia y desarrollar corredores económicos desde China, Mongolia, Rusia, China, Asia Central, Asia Occidental, Indochina, Pakistán, Bangladesh, India y Myanmar. Esa es una de las preocupaciones que tiene la India, obviamente. Y en los mares, la iniciativa china se centra en la construcción de importantes puertos marítimos en Asia, Europa y África que le garanticen un sistema de transporte efectivo en defensa de sus intereses nacionales y sus intereses marítimos a medida que ascienden en el ámbito internacional y se transforma en una gran potencia política y económica. Este es el intento de abrir nuevos mercados en el extranjero para las empresas estatales chinas que tienen una gran cantidad de excedentes, salvaguardar a China en el aspecto de las competencias que tiene con Occidente, afianzar sus intereses geopolíticos y generar la oportunidad para que China influya profundamente en las normas internacionales. Obviamente, y no es posible dejar de lado, el interés estratégico de China por recuperar la isla de Taiwán. Taiwán es el mayor productor mundial de microchips, un componente básico para la industria electrónica de radares, láseres, antenas, celulares, computadoras, etc. Esto es consecuencia del auge y de la visión que tuvo Morris Chang en el 87 para la construcción de chips. Tiene la mayor empresa, la TSMC, que es la mayor productora de chips,
cubre el 90% de la demanda mundial. Y obviamente, si China invadiera Taiwán, para incorporarla a su territorio, habría consecuencias bélicas que podrían afectar al mundo entero. Por eso existe una batalla por el dominio tecnológico y una rivalidad entre Estados Unidos y China que ocasiona restricciones a causa de que China ha logrado muy importantes avances ya propios en su tecnología que amenazan a los Estados Unidos. Por ejemplo, conocemos la guerra comercial emprendida por el presidente Trump en su administración contra la empresa Huawei de China y recientemente Biden por restringir el ingreso de algunos productos chinos para supuestamente por competencia desleal y preocupación por los autos eléctricos. Todas estas tensiones se han incrementado o se incrementaron con la visita de la representante del Congreso de Estados Unidos a Taiwán, Nancy Pelosi, en 2023, quien apoyó abiertamente la causa de Taiwán y llevó a que China realice un mayor acoso militar sobre Taiwán con ejercicios y operaciones navales en el estrecho, incursiones aéreas sobre la propia Taiwán, y además le ha puesto sanciones comerciales a las exportaciones que tenía hacia China, Taiwán. Pero también Taiwán tuvo que romper relaciones diplomáticas con algunas islas, como son Salomón y las Kiribati, porque Pekín ha extendido su alcance geográfico buscando tener estaciones de ultramar para bases y puertos de aguas profundas. En este escenario, obviamente, hay una preocupación sobre las pruebas nucleares y de misiles que realiza Corea. Creo que gran parte de eso está contenido en el libro que nos ha presentado hoy día el doctor, obviamente en un muy resumido síntesis, el doctor Ariel González, pero hay que ver cómo se puede neutralizar las amenazas que representa Corea del Norte. Para esto Estados Unidos ha buscado mayor cooperación y ya Filipinas le ha entregado áreas para que tengan 4 nuevas bases muy cerca. Pero independientemente de esto, China continúa en su avance para tener mayor área de dominio marítimo sobre islas, arrecifes y aguas colindantes. Pekín reclama algunas islas como propias, mantiene controversias marítimas con Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia, Brunei. Algunos casos ya están en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero sigue ocupando ilegalmente islas, islotes, donde ha montado bases militares y pistas de aterrizaje. Obviamente, si esto fuera aceptado internacionalmente, convertiría al mar de China en aguas territoriales y no internacionales como lo son ahora, y le permitiría controlar navegación en esa agua y tener el control sobre la mitad del total de toneladas que se mueven en el mundo. Esto no es aceptado por los estados vecinos y obviamente por los Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial mantienen bases militares en la zona. Como bien ha señalado nuestro ponente, hay dos grupos que se han conformado. Uno importante es el denominado Quad, que está conformado por Japón, India, Australia y los Estados Unidos, que es consecuencia de la creación en 2007 del primer ministro chino, pero que ha ampliado sus funciones y que lo que busca es ver cómo contrarrestar la gran incursión de China en la zona. ¿Por qué? Porque China además tiene un ambicioso plan de incremento de capacidades navales, como bien se ha señalado, y eso porque está preocupada en que se mantenga libre la ruta de navegación y el control de estrechos muy importantes como el de Malaca, el de Hormuz. Además, le preocupa la situación de Yemen, del Golfo Pérsico. Ha desplegado fuerzas de tarea en el Golfo de Adén, en Somalia. Como se señaló, hay mucha presencia china, de fuerza de tarea china en la parte sur del África. Están tratando de combatir y proteger sus medios de transporte de los piratas y además de mostrar sus intenciones de que China esté en capacidad de proteger sus derechos e intereses y ha transformado su antigua estrategia naval en defensa de una flota de aguas de alta mar. El otro aspecto que también lo toca el ponente es la creación del AUKUS, que es el Grupo de Defensa Militar conformado por Australia, Reino Unido y la USA, que es un pacto de seguridad e iniciativa de Estados Unidos para compartir
inteligencia, ¿qué pasó? Y para compartir medios para poder enfrentar las preocupaciones que tiene en caso se quiera China recuperar Taiwán, ¿no? Además, señalar que China ha tenido problemas con Australia por haber eh, tenido injerencia en asuntos internos de política de Australia, y en esa línea, con la cooperación del Reino Unido y de Estados Unidos, se está dotando a Australia de submarinos nucleares que entrarían en función en el 2030. Además, hay una lucha tecnológica, se ha, por alguna manera, bloqueado el ingreso de la tecnología 5G de China, de la empresa Taiwán, pero China continúa avanzando y consolidando posiciones, ampliando su radio de influencia global con la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Ha extendido su brazo con inversiones millonarias. Esta es una iniciativa de Xi Jinping desde el año 2013. Es parte central de su política exterior, la ha incorporado en su constitución en el 2017, ¿no? Es un nuevo concepto de relaciones internacionales donde China, con el excedente de capacidad económica, está buscando crear condiciones para que puedan ir ampliando su mercado en Asia-Pacífico, África, Europa Central y Oriental. Pero en esta línea de la ruta de la seda y de la franja, que una tiene que ver con rutas terrestres y la ruta de la seda con rutas marítimas hacia el sur oriente, oriente y África, inclusive Sudamérica, hay propuestas de inversiones que incluyen puertos, rascacielos, vías, carreteras, represas, centrales eléctricas, etc. Es decir, la China viene con una política de crecimiento y de un nuevo orden mundial que está obligando a que Estados Unidos, como se nos ha señalado y está planteado en el libro, replantee sus estrategias marítimas para poder contrarrestar esto. Rusia es un aliado principal de China en esta línea. Está el surgimiento de la India como una potencia emergente que ya es tiene mayor población mundial y que está muy preocupada por la presencia de China en su ámbito y el rol o el apoyo que China le está dando a Pakistán, ¿no? Básicamente yo creo que el libro que se nos ha presentado va a contribuir de una manera muy didáctica a entender este cambio geopolítico que se está dando no solo en el Indo-Pacífico, sino la influencia que puede tener también en Europa y en Asia. Por ejemplo, comentar que China en esta iniciativa de la Franja y la Seda ya tiene pues en propiedad prácticamente el principal puerto de Grecia, el Pireo, ya tiene influencia política en Grecia, ha logrado que Grecia vete una prohibición o una denuncia contra los derechos humanos que se iba a hacer contra China. Tiene presencia en el aeropuerto de Toulouse en Francia, en el puerto de Hamburgo, en Alemania. Como bien se ha señalado, hay una presencia china muy fuerte, inclusive en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Colombia, especialmente en Venezuela, en Ecuador, y ahora también la tenemos en el Perú, que prontamente se va a inaugurar el megapuerto de Chancay, de una gran inversión china. Este creo que es un gran espacio con una nueva, donde debemos tener una nueva evaluación de lo que puede pasar y cómo deberíamos actuar los países. Yo lo felicito al autor por este esfuerzo intelectual sumamente grande que creo que va a enriquecer el análisis de lo que está pasando en el Indo-Pacífico, lo que podría pasar en el Atlántico Sur y cómo nos podría afectar a los países que estamos en Sudamérica. Esos serían mis comentarios, agradeciéndole al presidente del instituto la oportunidad de haberme encargado y la responsabilidad de formular estos comentarios. Muchas gracias. Juan, no se te escucha. ¿Perdón?
Hola, ¿me escuchan? Disculpen, un fallo técnico. Ahora sí. Almirante Gabarra, muchísimas gracias, decía yo, por sus aportaciones muy interesantes al libro del doctor González Levagui. A continuación, como preámbulo a la ronda de preguntas, el señor presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú hará uso de la palabra. Almirante, por favor. No se le está escuchando, almirante. Vamos a revisar. Cristóbal, parece que hay fallas técnicas. Ya, ahora sí, ahora sí. Estaba el micrófono apagado. Bueno, estaba diciendo de que ha sido una mañana muy ilustrativa. Hemos aprendido un montón con el doctor Ariel González y posteriormente con el almirante Carlos Gamarra. Yo lo único que quería decir antes de pasar al ámbito de las preguntas es que hace mucho tiempo, en realidad comenzando 2 siglos antes de Cristo, se implantó, comenzó lo que se llamó la Ruta de la Seda, cuando el imperio chino quería que sus productos lleguen hasta el imperio, hasta el gran imperio de esa época, que era el imperio romano, que recién estaba comenzando. Esa Ruta de la Seda se mantuvo durante 18 siglos en vigencia. Eso significa la gran importancia que tuvo, tiene y tendrá el comercio entre los países en el mundo. A pesar de que durante toda esa época, imagínense toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, han habido miles de conflictos en esa zona. Sin embargo, la Ruta de la Seda permaneció. En ese momento era una ruta en parte terrestre y en parte marítima, porque la parte que hacían cruzando el mar Mediterráneo para llegar a su objetivo, que era el Imperio Romano, la hacían en buques venecianos y genoveses. Bueno, eso mismo está pasando ahora. El Imperio chino, a cargo de su actual dirigente Xi Jinping, ha decidido retomar esa Ruta de la Seda. Ahora la llama Franja y Ruta, Franja y la Ruta, pero es en realidad una segunda Ruta de la Seda. En la parte terrestre están estableciendo una gran cantidad de vías de comunicación, trenes, ferrocarriles, carreteras, etcétera, por toda Eurasia y Europa. Y en la parte marítima, desde el puerto de Shanghái, fundamentalmente hacia América, aparte de todos los movimientos que están haciendo también hacia el África. Eso indudablemente va a significar un cambio en las grandes estrategias de todos los países del mundo. Por eso yo siempre recomiendo a las personas que en algún momento me escuchan, los jóvenes tienen que dedicarse a estudiar ciencia y tecnología moderna, actualizarse. Y nuestras personas de mediana edad y mayores, dedicarse en gran forma a la geopolítica, porque la geopolítica del mundo está cambiando y estamos viendo la gran importancia que tiene el desempeño de todos los países en nuestra vida diaria. A veces no nos damos cuenta, pero cada cosa que pasa en el mundo nos afecta. Así como la Segunda Guerra Mundial paralizó al mundo, ahora los conflictos que hay en Europa, con Ucrania, el conflicto que hay en el Medio Oriente y todos los miles de conflictos que siguen existiendo en el mundo pequeñitos, todos afectan en cierta forma el desempeño de nuestras vidas. Cuando falta algo decimos, ¿por qué no hay esto? Porque hay guerra, o por lo que sea. En fin, entonces creo que este tipo de charlas ayuda a que nosotros nos ilustremos y nos preocupemos por las cosas que realmente importan.
A veces nuestra gran preocupación está en los problemas diarios, políticos o de la mini economía. A veces nos preocupan más los partidos de fútbol que las realidades, pero para todo hay tiempo. Si bien uno debe dedicarse también a distracción, pero la gente pensante de todos los países tiene que preocuparse por el aspecto geopolítico del mundo. Esta conferencia del doctor Ariel González creo que nos está abriendo las puertas. Dicho sea de paso, le voy a pedir al doctor que nos diga dónde adquirir su libro, cómo podemos adquirirlo para tenerlo en nuestra biblioteca, y que este también sea el primer paso para establecer relaciones permanentes con la Argentina, con el Instituto de Publicaciones Navales y similares, para tener intercambio de conferencias, de conferencistas, de publicaciones, en fin, de todo lo que sea de interés para el desarrollo de nuestros pueblos. Lo único que me queda ahora es felicitar al expositor, felicitar también al almirante Carlos Gamarra y abrir un diálogo. Para no hacerla muy larga, vamos a permitir unas 3 o 4 preguntas que sean cortas para que el expositor o el almirante Gamarra, cualquiera de los dos al que sea dirigida, tengan tiempo para responderlas. ¿Hay alguien que desee comenzar este preámbulo de preguntas? Aquí tengo al señor Roberto Torero. Y No se olvide de micrófono, por favor. también almirante, también yo voy a... Adelante, señor Seguro que... Torero. Buenos días con todos, soy el capitán de corbeta Roberto Torero, de la Dirección de Intereses Marítimos, jefe de la Oficina de Asuntos Fluviales y Lacustres. En primer lugar, muy agradecido por toda la información dada. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Muy agradecido. Muy agradecido por la información brindada. Señor, su comentario muy oportuno con respecto a la geopolítica. La verdad es que es un tema, un modelo holístico, 360, y es necesario. Mi pregunta es la siguiente. Analizando China, Rusia, Estados Unidos, las grandes potencias, muy aparte de la definición de geopolítica, la verdad es que leyendo un poquito más, he tenido la oportunidad de relacionarlo con la geoeconomía. Por tal motivo, mi pregunta es, ¿las zonas geoeconómicas influyen considerablemente para la estrategia militar de un país? Muchas gracias. O también si podría decir la definición de geoeconomía o zona geoeconómica. Muchas gracias. El doctor González. Sí, bueno, no voy a entrar en una discusión conceptual sobre el tema de geoeconomía. No, iría mucho más allá de lo que... ¿Cómo estás? Comunicar con usted, la verdad que estaba ocupadito terminando unos trabajitos más, señor Raúl. Ahora estamos trabajando de lleno con la camioneta. Raúl, por favor, apague su micrófono. Mire, señor Raúl, el proveedor tiene los mismos rodajes. O sea, no tiene otra marca, tiene esos Adelante, doctor González. Bien, pero obviamente ahí hay una interrelación muy fuerte entre las visiones, las acciones en el campo geoeconómico con el geopolítico. En general, un poco la distinción, de una manera sencilla, excesivamente sencilla, es que digamos, los aspectos geopolíticos en general involucran digamos, la movilización del instrumento militar, ¿no? O de herramientas que permitan una proyección de poder en esos términos. En cambio, las cuestiones geoeconómicas, bueno, se podría decir que hay un peso mucho más relevante en términos de cuestiones que hacen aspectos no militares, pero que tienen importancia en términos de la construcción del poder de un Estado, en una lógica más de acceso a materias primas, de construcción de infraestructura crítica, de control o dominio sobre determinados espacios económicos, pero conceptualmente están tan interrelacionadas
y obviamente, digamos, cuando hay ciertos intereses geoeconómicos que están en riesgo, bueno, claramente se convierten en cuestiones de carácter geopolítico o hay iniciativas geoeconómicas que tienen un trasfondo geopolítico, ¿no? Pero bueno, esto es una discusión ¿no? conceptual bastante, digamos, va más allá del objetivo que por lo menos tenían en el libro y va más allá un poco del objetivo de la charla. Tengo entendido que el doctor González tiene otro compromiso inmediatamente, ¿no? Entonces está con los minutos contados. ¿Es así, Ariel? En verdad hay un tema aquí con el espacio del Centro Naval, que hay una presentación. Marcelo Felice. Presentación, así que quizás una última pregunta. Marcelo Felice. Finalizando se agradecería. Ya, una última pregunta, el doctor Víctor Plaza. Prende el micrófono. Felicitaciones, verdaderamente extraordinaria la exposición y bueno, y también nuestro almirante Gamarra. Tengo una inquietud, que es sobre las islas flotantes que está creando la China en el mar, en el sur asiático. ¿Qué posibilidades, de acuerdo al derecho internacional, podría ser que de acuerdo a ese concepto, podría crear otras islas flotantes de repente en zonas que pueden afectar los intereses de los países? Bueno, Víctor, muchas gracias por tu consulta y tus comentarios. A ver, aquí me parece que, digamos, hay acciones que están basadas en una interpretación del derecho internacional favorable a la visión china, ¿no? Entonces, no, China tiene esta perspectiva de lo que es lengua de la vaca, se le dice, o Nine Line Dash, en la cual hay una zona que se plantea que es parte, hay una delimitación marítima que es considerada, desde el punto de vista oficial, como el marítimo chino, y en ese territorio, así que ejercen la soberanía como si fueran propios, y obviamente hay tensiones por justamente esta delimitación marítima que no es aceptada por otros países que aducen otros principios de derecho internacional, otros legados históricos en relación a esa zona, ¿no? Entonces, aquí la potencialidad que China siga construyendo islas artificiales no tiene que ver tanto con el derecho internacional, sino con un poco los intereses estratégicos, ¿no? Un colega, Pablo Bota de la Sede, siempre dice, ¿no? El derecho es una expresión de una situación de poder, ¿no? Entonces, en este caso, prima los intereses estratégicos de China. De hecho, ese paso tiene, no lo comenté, ¿no? Pero en términos de la percepción de las amenazas, primero está la cuestión, como decir, de la integridad territorial. Cuando hablamos de integridad territorial de la República Popular China, tiene que ver con Taiwán, en base al principio de una sola China, del Tíbet, del Xinjiang, como parte constituyente de la República Popular. Y después, en segundo lugar, tenemos digamos, lo que son las pretensiones sobre delimitaciones marítimas, en el caso del Mar del Sur de China, Mar del Este de China, que son parte de una prioridad y en el cual la Armada juega un rol fundamental, ¿no? Pero aquí yo no vería tanto el derecho internacional, solamente hay disputas en cómo se interpreta, sino en base a la visión y la definición que tiene la propia China en un contexto en el cual se está fortaleciendo y quiere ejercer, como lo vimos en la última intervención del ministro de Defensa de China en la cumbre de Xilang, en estos últimos días, los cuales, bueno, un cruce muy fuerte con, si no me equivoco, un periodista de Filipinas, ¿no? Con el ministro de Defensa chino, justamente por esta cuestión, ¿no? China presenta, digamos, tiene una narrativa muy pacífica, pero al mismo tiempo ejerce la coerción
en espacios que son disputados desde el punto de vista del derecho internacional, como es el caso de Guarda sobre Chile. Gracias. Muchas gracias, señor. Tiempo, lo único que me queda como presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú es agradecer, en primer lugar, a los dos expositores, primero al doctor Ariel González y al almirante Carlos Gamarra, y a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia. Muchísimas gracias y muy pronto estaremos nuevamente en el aire. Gracias. Buenos días. O buenas tardes ya para los argentinos. Gracias. Gracias, almirante. Muchas gracias. Felicitaciones al doctor Ariel. Gracias. Gracias. Muy agradecido.